Bueno, les doy la bienvenida, decía, a la presentación del programa Ser Autor. Algo les estuve ya adelantando, no sé si alguna de ustedes ha visto ya la página, pero bueno, vamos a tratar de hacer esta presentación lo más dinámica posible, porque la información es realmente mucha la que les tengo que dar. Entonces trataré de resumírselo de la manera que les sea más clarita, porque es mucho el contenido. Pero bueno, están aquí por una inquietud que es la que creo que tenemos todos, que es escribir, que es llegar a vivir de la escritura, que sí se puede, y ya yo les voy a contar por qué, cómo y de qué manera. Así que arrancamos. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ir paso a paso desandando esto. Como dijo alguna vez Emerson, si quiere aprender a escribir debe hacerlo en la calle, tanto para los propósitos como para los medios de ese arte, debe frecuentar la plaza pública y el pueblo, no la universidad, es el hogar del escritor. Quise poner esta frase porque creo que es lo que testifica mejor la manera en que uno debe trabajar con la palabra, la manera popular en la que uno debe trabajar con la palabra y demostrar que esto puede ser para cualquiera que realmente tenga algo que decir y que realmente quiera decir, que tenga esa motivación. No importa cuánto de bien o cuánto de mal lo hagamos, eso se aprende. Lo importante es tener el objetivo de querer decir algo, tener cosas para decir. No importa tampoco ni la técnica ni la gran sabiduría, porque eso se gana viviendo y de eso se trata esto. Así que vamos a ir avanzando en este camino. Esto demora un poquito. Ahí estamos. Muy bien. Yo coloqué ahí 5 figuras muy conocidas del mundo de la literatura que son hiper exitosos hoy por hoy y que logran ganancias que superan las varias decenas de millones de dólares. Hablamos de Rhonda Byrne con El Secreto, hablamos de Dan Brown con El Código Da Vinci, de Coelho, de Stephen King, de Isabel Allende, como digamos íconos sin poner en tela de juicio qué tan bien o qué tan mal escriben o cuál es su calidad como autores. Simplemente preguntarnos por qué son exitosos, por qué llegaron a donde llegaron, por qué tienen el favor del público, por qué hicieron esos millones en su billetera y fundamentalmente para que te preguntes si lo que primero deseas es obtener los mismos resultados en tu carrera como escritor, como emprendedor, como escritora, como emprendedora. Y no hablo de materialismos, hablo de resultados positivos. Resultados positivos puede ser el reconocimiento eh, no solo económico, sino de prestigio. Así que todo va de la mano, no le tengamos miedo a eso. Pero bueno, si tu deseo es tener estos mismos resultados, estás en el lugar indicado y para eso vamos a trabajar en este programa. Así que vamos a seguir adelante. Es un poquito engorroso el tema de las diapositivas porque el sistema demora un poquito, pero bueno. La primera pregunta que voy a responderles es por qué me tienen que escuchar o por qué me van a escuchar, quién soy yo para poder darles esta información y proponerles lo que les voy a proponer. Más allá de todo lo que dice ahí, que es lo que soy, o mejor dicho, uno es aquello que ha hecho y aquello que hace. Lo único que hago con mostrándoles esta diapositiva es comentarles por qué están en buenas manos. Simplemente por la experiencia personal que yo tengo como poeta, novelista, ensayista, guionista, con mis formaciones académicas en varias y diversas materias, como verán, como productor de radio, de medios, de espectáculos,
soy editor, soy fundador del sello editorial Ediciones Argentina Escribe, ya desde el 2004 que estamos editando libros con este sello. Es más, lo que vamos a hacer con este programa es justamente desmitificar todo aquello que tiene que ver con la edición y con los problemas que toda persona que quiere escribir encuentra a la hora de querer publicar un libro. Yo voy a decirles exactamente cómo se hace esto y cómo no caer en manos escrupulosas en este sentido. Bueno, avanzamos. Bueno, esos son algunos de los títulos de mi autoría que han sido publicados con el sello editorial que les comenté, simplemente a modo de ejemplo de que esto es una realidad, de que sí se puede. Algunos de esos títulos están en Amazon y algunos estuvieron en Amazon pero ya han sido quitados, pero digamos que experiencia en ese sentido puedo aportarles y mucho, realmente mucho. ¿Por qué se escribe? Esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Para qué y para quién quiero escribir? ¿Y qué significa ser un autor? Este es uno de los primeros temas que vamos a abordar en el programa Ser Autor. Ser autor significa no solo querer escribir y publicar un libro, sino hacerlo en cuanto formato se pueda. Uno quizás es autor, escribe, no necesariamente tiene un libro escrito, pero por ejemplo escribe un blog, escribe una serie de newsletters o de comunicados de noticias a través de una página web, puede escribir para algunos medios, y eso, todo eso es el mundo de la autoría. Se puede escribir para cine, se puede escribir para televisión, se puede escribir un cuento, se puede escribir poéticamente. Todo eso que significa ser un autor tiene un costado comercial del cual no se habla, porque ese costado comercial se reserva para quienes llevan a cabo la parte editorial y quienes desgraciadamente e históricamente han explotado a los autores y se han quedado con la gran tajada de las ventas de sus libros, y los autores se han tenido que conformar con pequeños porcentajes de su obra. Y nosotros vamos a romper con esto hoy. En este programa yo les voy a explicar cómo eso ha pasado a la historia y podemos ahora tener el control como autores de este problema. Por eso la pregunta, ¿puedo vivir de la escritura? Puedo asegurarte que sí se puede vivir de la escritura. Ahora vamos a ver cómo. Ahí está. La pregunta, como nuestro buen amigo se formula detrás de ese libraco, es ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la guía? De eso se trata el programa Ser Autor. Una guía de acciones. Una guía que va a pasar por ciertos pilares que ahora te voy a mostrar, en los cuales basamos absolutamente todo este contenido. Bueno, muy bien. Estos son los 4 pilares que tiene, o el mapa que tiene el programa Ser Autor. Por un lado vamos a hablar de la creación de la obra, de todo lo que tiene que ver con la creación de la obra, es decir, desde el minuto cero, desde el trabajo de las ideas, de cómo elegir una idea, de cómo descartar una idea, de por qué se descarta una idea o por qué se elige otra, de cómo se trabaja, de cómo elegir el público al cual enviar nuestra obra. Quizás a ustedes les pase que tengan muchas ideas al mismo tiempo y no saben quizás con cuál quedarse. Bueno, esa es una de las cosas en las que vamos a trabajar mucho. Poder definir qué es lo que queremos decir y cómo lo queremos decir. Y con qué título y con qué formato. Porque yo les voy a mostrar que hay muchísimos formatos con los cuales trabajar como autor. Muy bien, la otra pata es la formación de la marca de autor. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con formarles a ustedes un perfil profesional. Es decir, la marca de autor es que el público pueda reconocerte, vea tu foto, vea tu nombre y sepa, como se hace usualmente con las estrellas de rock, sepa quién es esa persona, qué hace, qué ha escrito y hacia qué público enfoca. Eso es crear una marca de autor. Ser una persona reconocida en los medios, ser una persona reconocida por su obra.
en una íntima relación. Esto es todo un trabajo que debe ir paralelo con la creación de la obra. No existe, no existe una obra por sí sola que no se posicione hoy por hoy, ¿no? No, salvo honrosas excepciones en el pasado, pero hoy por hoy, si un autor no es un personaje vendible, su obra tampoco existe. Y esto es lo que tenemos que aprender. La otra pata es la edición y sus secretos para publicar. Todo lo que tiene que ver con la edición, con las herramientas, herramientas de todo tipo, los software, las aplicaciones, las nuevas tecnologías, cómo se manda a imprimir un libro, cómo se maqueta un libro, cómo se edita, cómo se hacen las autopublicaciones. Todo esto lo vas a aprender en el programa Ser Autor. Paola, me preguntabas la última parte sobre la edición. La parte de la edición, en la parte de la edición lo que van a recibir es todo lo que tiene que ver con los secretos para editar y para publicar, herramientas, software de última generación, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de edición, cómo lograr la autopublicación, cómo se hace eso, cómo se hace para llegar a las editoriales y cómo se trata con las editoriales, cómo se hace para publicar no solo libros, sino otros formatos a través de la web o inclusive formatos físicos diferentes. Todos los secretos que tienen que ver con esto, cómo se defienden los derechos de autor, qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de publicar sus trabajos. Todo esto vamos a ver en esta parte. Y en la otra parte, donde dice el marketing de la obra, es donde yo les voy a explicar todo lo que tiene que ver y todo lo que debe saber un autor para lograr un éxito comercial. Es decir, cómo se hacen las campañas de marketing, qué es lo que hay que hacer paso a paso, lo vamos a hacer juntos, cómo se hacen campañas para que ustedes puedan lograr que su obra sea masivamente vendida. Por eso en el programa yo lo promocioné como 24 pasos para ser un bestseller, y se puede ser un bestseller perfectamente. Solo hay que saber de marketing, y esto yo se los voy a enseñar paso a paso, y les voy a explicar cómo se hace esto para tener resultados asegurados. Les puedo asegurar que esto es un asunto meramente matemático, que si ustedes conocen las técnicas y saben cómo aplicarlas, los resultados llegan solos. ¿Mm? Y esto lo van a poder aplicar para varias cosas, lo pueden aplicar para cualquier producto, no solo para la escritura, pero en este caso lo que nos interesa es lograr vender la obra y venderla de manera masiva. Así que estos 4 pilares son los que forman el esqueleto del programa Ser Autor. Estos 4 pilares se van a desplegar en los subtemas que yo les voy a contar. Ahí está, muy bien. Esos 4 pilares se desgranan en estos bloques, en estos 3 bloques temáticos que yo les voy a contar ahora. Son 24 sesiones, ¿sí? 24 clases, es decir, 6 meses de entrenamiento, porque es una clase por semana. El horario puede ser de 2 horas aproximadamente, y lo que haya que extenderse necesario para que ustedes puedan aprender. En los primeros bloques vamos a ver y vamos a hablar del manejo del tiempo, de la obra y del manejo del tiempo, del fantasma del tiempo, porque a veces uno tiene que lidiar con eso, y esto es como las dietas, como cuando uno quiere hacer dieta y dice, bueno, empiezo mañana, empiezo el lunes. Bueno, suele pasar con la escritura esto, que el tiempo nos juega una mala pasada, y por ahí arrancamos y lo dejamos durmiendo en un cajón durante mucho tiempo, no le damos la constancia necesaria. Bueno, vamos a trabajar con eso, vamos a aprender cómo hay técnicas para poder escribir diariamente y llegar a una meta. Vamos a aprender a ponernos metas y a respetarlas para tener los objetivos. Esto es bien sencillo, solamente hay que tener una guía, que es la que yo les voy a dar. ¿Qué voy a crear? Definir, eso significa definir de qué va a hablar lo que vas a escribir. Y llevar la bitácora del escritor, que esto es fundamental.
Ustedes saben, una bitácora es aquel libro que llevaban los marinos donde contaban qué era lo que pasaba a lo largo de sus grandes travesías en barco. Bueno, lo mismo vamos a hacer en este programa, crear una bitácora. El escritor siempre debe tener su bitácora en donde va poniendo día a día qué es lo que pasa, qué avanza, qué no avanza, qué pasa con sus personajes, qué pasa con sus capítulos y todas las vueltas que su cabeza da, que quizás no terminan en el papel, no terminan en la obra publicada, pero que sí es necesario tener todo ese backstage registrado en esta bitácora. Vamos a hablar de mapas mentales. Yo les voy a enseñar a hacer mapas mentales de los contenidos para que puedan diagramar. Aquellos que quieran escribir, por ejemplo, una novela, necesitan sí o sí tener un mapa mental para poder estructurar todo el argumento. ¿Mm? Y definir formatos. Esto que yo les voy a explicar en este programa, les puedo asegurar que no se los va a dar absolutamente nadie. Hay por allí un montón de, o por lo menos 3 o 4 ofertas en este tema de la autoría y de la publicación en Amazon y demás que están ofreciendo en Internet en este momento, pero nadie habla de esto. Hay diversos y muy diversos formatos para publicar una misma obra, todos muy monetizables y que hacen que el autor pueda vivir de la escritura realmente muy bien, pero hay que aprenderlo. ¿Mm? Eh, ebook móvil, ebook card, el tradicional audiolibro, el PDF, hay un montón, el videobook, hay un montón de formatos que ustedes van a aprender en este programa que nadie, les puedo asegurar, se los va a contar. Bueno, aquí lo van a aprender. En este primer bloque de temas vamos a trabajar con cómo se eligen los títulos de una obra, el nicho de mercado que es el público enfocado al cual vamos a trabajar, porque no sirve de nada si primero no sabemos cuál va a ser nuestro lector. No podemos trabajar a ciegas con esto. Esto se aprende. Se elige cuál es el público al cual vamos a ir directamente con lo que queremos escribir y ese perfil de público nos va a dar también muchas pautas para insertar secretos dentro de lo que queremos contar. Vamos a hablar de cómo trabajar el prólogo, de cómo trabajar la biografía del autor. Tu propia biografía como autor tiene que estar bien trabajada, tiene que generar empatía con tu lector. Vamos a hablar de la línea temporal de tu obra, es decir, cuando hablamos de línea temporal de la obra, hablamos de los momentos y los clímax que se deben manejar cuando uno escribe, que son fundamentales para que una obra sea atractiva. Después, como ya les dije, el manejo y el trabajo de ideas, el trabajo con ensayo y error, todo lo que se escribe no se publica y tampoco todo lo que se escribe se tira. Hay que saber, aprender qué cosas quedan y son valiosas y qué cosas se eliminan y no son valiosas quizás para esa obra, pero pueden servir para otra cosa. Bueno, el manejo por ensayo y error, eso es importante. Los estudios de la competencia, saber quién es tu competidor como autor, quién está en el mismo tema, qué es lo que está contando, cómo lo está contando. Bueno, hagamos algo diferente. ¿Mm? Todo lo que tiene que ver con el manejo de herramientas visuales y tu perfil como escritor, como escritora. Esto es fundamental a la hora luego de posicionarte como autor. Cuando hablo de herramientas visuales, hablo de herramientas puntuales que yo les voy a dar que se pueden utilizar para, digamos, entre comillas, empaquetar bien un producto, un libro, que sea atractivo. Vamos a hablar de la técnica de los tercios, de la constancia y la motivación. La técnica de los tercios es una técnica, yo les estoy diciendo muy por arriba, ¿no? Que es la técnica en la cual cualquier escrito que uno tiene se tiene que dividir en 3 partes, en 3 climas que son los más altos. Hay que saber manejarlos y en qué momentos de la obra. Es fundamental. Si quien no sabe trabajar la técnica de los tercios en la obra escrita, no puede hacer un buen producto, no puede hacer un libro interesante o ni siquiera una crónica periodística interesante. Esto se debe saber. Les voy a enseñar el trabajo de los personajes, cómo se manejan los diálogos, las técnicas de estructura y la exposición pública, no solo de ustedes como autores, sino en la exposición pública de la obra terminada.
Seguimos. Ese es el primer bloque, son tres. El otro bloque es el clímax final de una obra. Cómo trabajar la autoestima como profesional de la escritura. Y cómo manejar las correcciones. La autoestima como profesional de la escritura es fundamental porque en el proceso en el que ustedes están escribiendo cualquier cosa, suceden diferentes millones de estados de ánimos que quizás, no quizás, seguramente les van a jugar malas pasadas a la hora de continuar. Va a haber el pequeño demonio arriba de la cabeza de uno este, que hace que uno no quiera seguir o no tenga la voluntad o las ganas de continuar o piense que lo que está haciendo está todo mal. Bueno, vamos a aprender todo eso con técnicas de superación personal que son muy importantes a la hora de ser un emprendedor en cualquier métier en el que estés. Vamos a hablar de los géneros y su explotación, todos los géneros literarios, cómo exprimir la mejor parte de cada uno, cómo se logra la mejor exposición de cada uno de los géneros y por supuesto aprender a elegir cuál es el género que nos va bien para escribir. Vamos a hablar de trabajo en equipo y de esto que se llama y que está ahí entre comillas que hoy se habla mucho, que es el blueprint. El trabajo en equipo no es ni más ni menos que aprender a hacer libros en equipo. Aquellos que lo deseen, hay que tener en cuenta un montón de técnicas. Fundamentalmente yo me anticipo, el programa Ser Autor no tiene por finalidad generar equipos que hagan libros en conjunto. Eso lo dejo al libre albedrío de las personas. Si los autores se quieren juntar entre dos o tres y armar un libro en equipo, perfecto. Yo simplemente les voy a explicar cómo se hace eso, cómo se hace bien y cómo no se debe hacer, ¿sí? El manejo de las empatías con un compañero de equipo, cómo se hace, cómo se dividen los trabajos de una obra escrita. Yo les doy las pautas, después ustedes eligen si quieren hacerlo o no. El blueprint es que, digamos, la traducción literal sería impresión azul. Lo llaman en el mercado anglo así a todos los productos que tienen una rápida impresión en muchos formatos diferentes, que es ni más ni menos que cómo hacer merchandising de una sola obra. Es decir, supongamos que escribimos una novela, bueno, cómo explotar esa novela con diferentes productos. Eso es el blueprint, ¿sí? Vamos a hablar del trabajo del epílogo, de las tensiones del epílogo de una obra y cómo aplicar PNL, es decir, programación neurolingüística, a nosotros mismos como autores y a los personajes que creemos. Y cuando digo personajes no me refiero solamente a que uno vaya a escribir ficción. Uno puede escribir una carta de ventas y también eso, ahí tiene que aprender a trabajar personajes. Porque el lector que le va a interesar esa carta de ventas también también le tenemos que ofrecer a él un personaje de ese producto, ¿sí? Cómo hacerse de seguidores de la obra de uno y cómo tratar a esos seguidores para que se multipliquen. Ajustes integrales, paquetes y plataformas de lanzamiento. Esto está claro. Estas son cuestiones fundamentales que ustedes deben aprender para lograr el éxito escribiendo. Vamos a hablar, por supuesto, de la ética del autor, de los derechos de autor, muy importante. Yo les voy a enseñar cómo defender los derechos de autor para que ustedes no sean engañados y que puedan tener el 100% de los derechos de las cosas que ustedes hacen. Muy importante saber estos secretos. Cuando hablo de secretos de autoedición me refiero también a eso. Cómo se registra una obra, cómo se hace bien, cómo se hace mal, cuáles son los engaños por los que puede pasar un autor a la hora de querer publicar. Vamos a hablar, por supuesto, les voy a enseñar cómo publicar en Amazon y otras 10 plataformas que son tanto más importantes como Amazon y de eso no se habla. Solamente la gente se llena la boca con Amazon y no es el único lugar en donde publicar. Ni tampoco es el mejor, eso se los aseguro. Les voy a enseñar cómo se publica por autodemanda o como se dice en inglés on demand. Les voy a enseñar a hacer un embudo de marketing, cómo se hace un embudo de marketing de un libro y cómo se hacen las campañas publicitarias.
campañas publicitarias, vuelvo a repetirles, matemáticamente efectivas, donde ustedes pueden decir, yo invierto en una campaña publicitaria tanto dinero y voy a sacar tanto. Eso se puede programar perfectamente, aunque no lo puedan creer. Bueno, el último bloque, fundamental esto para ustedes. Aprender a ser un escritor conferencista, a cómo manejar y organizar eventos. Les voy a dar toda la asesoría en ese tema. Eso es fundamental para que ustedes multipliquen sus ingresos como autor. Porque ya no solo hablamos de vender un libro, de vender una obra, sino que se están vendiendo ustedes como personajes. Ustedes son un personaje público, deben saber cómo venderse eficientemente. Sin miedo, no le tengan miedo a eso. Eso se aprende, es bien sencillo. Hablar de tu producto final, de las tercerizaciones, de cómo aprender a no hacer todo uno mismo. Uno puede aprender a la hora de autopublicar, uno puede aprender qué es lo que debe tercerizar, cómo se hace, con quién, dónde, hay plataformas para eso, todo eso lo van a aprender. Y a qué editoriales se pueden acudir, qué editoriales no, cómo se maneja el tema editorial, cómo se maneja el tema de, por ejemplo, contratar o no un agente editorial, ¿sí? Medios de difusión, el rol del escritor, monetización. Esto tiene que ver exclusivamente sobre cómo manejar, por ejemplo, las notas periodísticas, cómo obtener notas periodísticas cuando ustedes lanzan un libro, cuál es el rol que ustedes deben tomar sobre la obra que escribieron delante de un periodista y cómo se monetiza. Esta es una palabra, bueno, que yo la pongo porque realmente ya en el uso popular es muy masivo, eh, pero bueno, no es una palabra que me guste mucho, pero monetizar me refiero al tema de cómo hacer comercialmente exitosa una obra, en todo sentido. Después, los formatos, como les dije antes, ebook móvil, book car, cómo se hacen procesos de escalamiento, una vez que ustedes tienen el producto terminado, cómo se hace para escalar, y no solo quedarse con la ganancia de una cierta tirada de ejemplares de libros, sino que eso puede derivar en otros negocios que ustedes pueden hacer con la obra que escribieron, ¿sí? ¿Cómo obtener sponsors? Esto es algo que tampoco se los va a explicar nadie, y que no se está usando, pero que perfectamente puede hacerse. Así como se buscan sponsors para programas de televisión, se pueden buscar sponsors para escribir. Yo les voy a explicar cómo se hace eso. Las técnicas de merchandising, las técnicas de comunicación y la reinversión. ¿Qué quiero decir con esto de la reinversión? Cómo hacer un sistema que a ustedes les permita invertir una sola vez en la edición de su libro y con el producido de eso ganar y reinvertir todo el tiempo. El libro tiene un efecto multiplicador que ningún otro producto profesional les va a dar tan bien y tan efectivo. Pero hay que saber cómo se hace. Esto es una proyección geométrica. Entonces, aprender a reinvertir las ganancias de un libro exitoso les va a dar un factor multiplicador impresionante, a tal punto que ustedes en un año pueden estar hablando de un cambio de vida económico tremendo. ¿Cómo montar? Con esto sí se hace una empresa como autor. Ustedes tienen que pensar como empresarios autores. Vamos a tratar ese tema y vamos a ver cómo se hace. ¿Cuáles son los diferentes tipos de autor? Que eso también es la definición de un perfil propio que ustedes van a tener que decidir en un momento. ¿Cómo se trabaja con la imprenta? ¿Cuáles son las imprentas a las cuales ustedes pueden acceder y cuáles no? ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo son los engaños que los imprenteros suelen tener para con los autores? ¿Cómo se hacen las correcciones? ¿Cómo hacer ustedes mismos sus propias correcciones? Yo no soy partidario de que se contraten, si se pueden contratar por supuesto correctores profesionales, desde luego, y se deben contratar correctores profesionales, pero primero uno debe aprender a hacer sus propias correcciones y estar seguro de lo que manda a un tercero a corregir. Sin la autosupervisión de uno mismo no se puede corregir nada bien.
Vamos a hacer un coaching emocional. A ver, bueno, estábamos en el tema de la empresa. Les voy a dar un coaching emocional para que ustedes puedan sostenerse espiritualmente en todo el proceso de la escritura. Y cómo les voy a enseñar cómo solidificar eso con técnicas muy sencillas, para que ustedes puedan tener una voluntad fuerte a la hora de sostener todo un trabajo. Si ustedes, por ejemplo, se sientan a escribir una novela, ustedes van a tener millones de altibajos y de dudas. Bueno, con este coaching emocional van a lograr dominar eso y por supuesto que les va a servir para otros aspectos de sus vidas ante cualquier dificultad emocional que tengan. Y finalmente les voy a explicar y les voy a hacer conocer las técnicas de dos de los más grandes escritores que nos han escrito dos libros maravillosos en donde nos cuentan todos los secretos a nosotros los escritores y que debemos llevar al pie de la letra. Hablo de Ernesto Sábato y hablo de Stephen King. Dos figuras muy notorias, muy diferentes, pero cada uno ha aportado a la hora de escribir técnicas y consejos que son fundamentales y que vamos a conocer aquí. Finalmente, ¿qué es el crowdfunding? Es decir, yo les voy a explicar cómo se hace. El crowdfunding es un sistema por el cual uno consigue inversores para sus obras. Puede conseguir inversores para cualquier cosa, para una película, pero bueno, en este caso para un libro. Si quieren hacer una película de su libro, dónde tienen que publicarlo, cómo se hace. Y hay gente, en este momento en Hollywood se está utilizando mucho el crowdfunding y con eso se están haciendo nuevas películas de millones de dólares recaudados, consiguiendo inversores que recaudan millones de dólares para poder a los nuevos emprendedores darles la posibilidad de hacer sus obras. El crowdfunding es un sistema muy bueno y que hay que saber, hay plataformas en internet que es donde se publica esto y donde se consigue esto. Finalmente, bueno, cómo se hacen los registros de ISBN, qué es lo que hay que tener en cuenta y por supuesto muchos otros detalles mayores. Esto es un simple resumen de todo lo que significa el programa, ¿no? Pero es un resumen así, digamos, generalizado. Déjenme avanzar, a ver si esto me deja y se porta bien. Ahí está, muy bien. Esto es una cosa extra que van a tener a lo largo del programa, que es una maratón mensual de Masterminds. Ustedes, no sé si saben, pónganme ahí en el chat si alguno sabe qué son los Masterminds. Solamente díganme si saben o no saben, y si no saben les doy una explicación así por arriba. Cuéntenme si conocen lo que es un Mastermind. Solamente díganme sí o no, nada más. De paso puedo saber si me están escuchando bien o no. No, Paola no conoce, muy bien. Greta, ¿estás sabiendo qué son los Mastermind? Tampoco, bueno, bien, les explico. El Mastermind es una técnica denominada así, creada por el autor Napoleon Hill, que significa, la traducción literal es mente maestra. Los Mastermind son reuniones de grupos reducidos de hasta 6 u 8 personas que se reúnen poniendo sobre la mesa cada uno sus objetivos personales o con un objetivo común y se reúnen por lo general 1 o 2 veces por semana en este grupo cerrado en donde cada uno expone sus ideas, los otros le ayudan al que expone sus ideas dándoles críticas, apoyos, consejos. Es decir, es como un grupo cerrado de apoyo mutuo. Esto comenzó, lo ideó Napoleon Hill para un grupo de la gente más adinerada de Estados Unidos de principios del siglo XIX, cuando le encargaran a él un estudio para saber cuál era el patrón común que tenía la gente más rica de la sociedad. Entonces él ideó estos mastermind en los cuales juntó grupos de empresarios ricos para poder definir cuál era el patrón común que tenían. Bueno, esta práctica
con el tiempo se generalizó entre los empresarios y se juntaban en grupos cerrados, exclusivos de 6 o 8 personas a intercambiar ideas de negocio, eh, dudas sobre los pasos a seguir sobre cada uno de los objetivos personales que estos tenían. Bueno, es decir, es como un club cerrado en donde se hacen socios de cada uno de sus objetivos, ¿no? Muy interesante, donde hay toda una técnica que lleva el Mastermind. Es un grupo en donde cada uno colabora con el otro, en donde cada uno le pone el hombro al otro y se va de cada sesión de Mastermind con un avance en su objetivo personal. ¿Sí? Los Mastermind, hay grupos de Mastermind en los cuales se pagan decenas de miles de dólares por cada sesión, donde hay un moderador que es el que dirige a ese grupo y los orienta. Esa es la técnica. Nosotros vamos a tener una maratón mensual de Mastermind, donde vamos a resumir lo visto cada mes y vamos a tener un Mastermind por mes con estos temas que yo les voy a contar ahora. En el primer mes vamos a reunir un Mastermind donde tratemos estos temas, definiendo la solidez de tus metas, organizando las anotaciones, vendiendo tu obra antes de tenerla lista. Vamos a tratar estos temas bien en profundidad de manera interactiva y en vivo entre los que seamos el mismo grupo. Y poniendo tu estructura sobre la mesa. Ese es el primer bloque de Mastermind del primer mes. Por supuesto, cada Mastermind tiene refuerzos técnicos que todas aquellas dudas técnicas que se hayan generado durante las sesiones del mes las vamos a volcar en este Mastermind. En el segundo mes los temas serán el pánico escénico, los miedos y los bloqueos del escritor, lo que tienes que tener debajo del escritorio, esto muy entre comillas, digamos, los recursos que no se publican pero que se deben trabajar, tu voz y la voz de tu obra, cómo habla tu obra y si eso tiene una identificación con tu propia voz, cómo se maneja eso, pruebas de interacción con eso, vamos a confrontar qué es lo que cada uno está haciendo para que todos se puedan dar consejos entre sí para ir avanzando mejor. ¿Y qué quiero ser cuando sea grande, ¿no? Es decir, en el segundo mes ya uno va a estar definiendo como autor hacia dónde quiere llegar y lo va a exponer a sus compañeros y sus compañeros le van a dar el feedback necesario. Siempre, por supuesto, los refuerzos técnicos. Ese es el primero y segundo mes. Muy bien. El tercero y cuarto mes, los temas son confrontando perfiles y creando mentalidad exitosa, afrontando las opiniones ajenas, y esto es 100% interactividad, donde cada uno va a decir, se va a poner en el lugar de público a juzgar qué es lo que el otro presenta, y eso les va a ser de una enorme utilidad. Aplicando las herramientas de publicación, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo van a chequear entre ustedes? Verificando errores de estructura y correcciones de estilo, también van a hacer pruebas en el grupo, siempre los refuerzos técnicos. En el cuarto mes, intercambios y críticas, coaching para tu figura pública. Esto yo les voy a dirigir un coaching a los grupos de Mastermind para que ustedes hagamos un ensayo de cómo se ven ustedes como figura pública, cómo hablarían en público, cómo se presentarían. Vamos a hacer un ensayo de esto, muy divertido. Vamos a hablar del piloto automático de tus publicaciones, cómo poner tus publicaciones en piloto automático. Ahí vamos a empezar a ver cómo se hace eso. Y ajustes técnicos de todo el módulo 16 que, bueno, ya lo verán luego en el videito que les voy a decir. Eso sería el segundo bloque de Mastermind. Y los últimos bloques de Mastermind, es decir, el quinto y sexto mes, ahí está. En el quinto mes, la puesta en valor de tu perfil personal, puliendo tu producto final, cómo convertirte en un autor estrella y cómo crear un webinar conjunto de lanzamiento. Esas técnicas muy importantes en ese Mastermind. Y en el último Mastermind de todo el programa, todo sobre las campañas de marketing. Vamos a chequear qué campañas de marketing está haciendo cada uno y cómo les está yendo y cuáles son los errores y los aciertos. Obra dormida, obra perdida. Es decir, vamos a sacarlos
de la trampa de dejar una obra durmiendo pensando que lo han hecho mal o que no merece ser publicada. Vamos a sacar eso a la luz, que suele pasarnos a los escritores eso. Quizás tenemos una obra maestra y pensamos que no sirve. Bueno, vamos a chequearlo entre todos en el grupo de Mastermind y les va a servir para darse cuenta qué es lo que tienen en sus manos. El ensayo periodístico interactivo, muy importante eso. Y cómo aplicar las técnicas de ansiedad que se aplican en las famosísimas series y tan exitosas como Game of Thrones y The Walking Dead. Esas técnicas que se utilizan ahí las vamos a aplicar para tu obra, para tu libro, para tus lanzamientos. Y pues, siempre los refuerzos técnicos de los cuales hablamos. Eso sería entonces el programa completo, por supuesto muy resumido porque sería extensísimo si yo me voy a darles detalles mayores, ¿no? Ese sería el programa temático. Ahora bien, estos son los iconos a los cuales vamos a puntuar en ser autor. La sabiduría que tenía el querido Jorge Luis Borges, al quien tuve el honor de tratar en su última etapa. El éxito y por supuesto Borges, la excelencia, ni hablar. El éxito y el carisma de un autor como Stephen King y el contenido y la mentalidad matemática y la calidad comercial de un autor como Napoleon Hill. Esos son tres pilares fundamentales que nosotros vamos a atacar y creo que es en los que se debe basar hoy un autor para realmente alcanzar un éxito sólido, notorio, verdadero. Esos son nuestros pilares ideológicos en este punto. Déjenme avanzar, si esto me deja. Estamos llegando a la etapa final. Muy bien, la pregunta del millón. ¿Cómo me inscribo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cómo es esto? Ahora les voy a explicar esta parte. Déjenme que esto reaccione. Ustedes se preguntarán, y antes de ir al tema de la inscripción, esta es una pregunta que yo también me he hecho y que, bueno, por esto es que he creado lo que he creado. Muchos pueden decir, yo quiero dedicarme solamente a escribir mi libro. Ese es el sueño de todos, ¿no? Que uno pudiera dedicarse solamente a escribir y no tener nada que hacer de todas estas cuestiones comerciales y de formatos y de técnicas. Bueno, yo les doy una buena noticia. Pueden hacerlo con este programa. Hay un apartado de este programa que yo les voy a mostrar ahora que a ustedes les va a dar esta grandiosa posibilidad de dedicarse a la escritura y no tener que preocuparse por otra cosa. Este programa, déjenme que les muestre, ahí está. Este programa se llama Ser Autor Automatizado. Y Ser Autor Automatizado les va a dar todo esto. Fíjense muy bien lo que les voy a contar. Independientemente de todo el contenido que les acabo de contar, ustedes, si quieren dedicarse solamente a escribir, van a tener la posibilidad de dejar en mis manos todo este trabajo. El soporte personalizado de la creación de tu obra, el diseño de las portadas y las contraportadas, las correcciones de tu obra terminada, la edición y publicación de tu obra en Amazon Kindle, la creación de tu página de autor central en Amazon, que es fundamental. Si esto no se hace, no existe la publicación en Amazon. Es fundamental tener esta página hecha. La edición en papel de tu libro. Tenemos un convenio con una editorial española que nos permite hacer y ofrecerles esto, para que ustedes tengan la edición en papel de su libro en España. Y también la impresión de tu libro, si estás en México, por demanda en México. La creación y mantenimiento de tu blog de autor por un año, la gestión de los cobros automáticos de tus libros vendidos con plataformas de dinero electrónico, que yo personalmente les voy a liquidar eso, creación de tu lista de seguidores en Facebook, con la página de fans incluida, tu página de fans como autor, ¿sí? Y la de tu obra, toda tu campaña publicitaria con avisos de pago en Facebook enfocados, y aquí es donde matemáticamente tienen ustedes el éxito asegurado. Por supuesto, conferencias 1 a 1 conmigo por Skype durante todo este proceso.
y el Registro Internacional de Derechos de Autor y ISBN para proteger esos derechos. Todo esto, si lo que ustedes quieren es dedicarse solamente a escribir, pueden dejar esta parte de marca de autor en piloto automático en mis manos y ustedes solamente encargarse de escribir su obra, ¿sí? Entonces, con ser autor automatizado, que es un escalón más, ustedes pueden tener todo el aprendizaje que les conté antes, pero poner en piloto automático toda esta batería de cosas de manera extra, ¿sí? Son dos caminos diferentes. Uno es aprenderlo todo y hacerlo uno, otro es aprenderlo todo, pero también ponerlo en manos de otro, en este caso en mis manos, para que yo se los haga mientras ustedes escriben, ¿sí? Son dos caminos. Estos caminos tienen dos tipos de inscripción diferentes. Ahí está. Como les decía, ser autor automatizado es tener tu libro editado y es vivir de la escritura tercerizando absolutamente todo el sistema, que o bien lo pueden hacer ustedes a través del programa Ser Autor y aprenderlo todo y hacerlo todo ustedes, o ponerlo en manos de quien les habla. Muy bien. Así es como ustedes se pueden inscribir al programa. Este es el valor que les explico. El tener el programa, asistir a todo el programa de Ser Autor, lo pueden hacer estos 6 meses de entrenamiento en un solo pago de 377 o en 6 pagos de 77. Y el tomar el Ser Autor automatizado, que lo incluye todo y todo tercerizado y hecho por mí, en 977 dólares. Pero esto tiene un bono que yo sé que les va a sorprender y que es muy importante. Este bono que yo les voy a mostrar es único, yo solamente lo presento en esta conferencia. No está en las posibilidades de alguien que entre por fuera de los que asisten a la conferencia. Y va a ser solamente para las 10 primeras personas que decidan entrar. Solamente para las 10 primeras personas que realmente entren al programa van a tener esto que yo les voy a mostrar ahora, que es absolutamente único y que no va a estar disponible para todo el mundo. Ahí va, cuando cargue. Muy bien. Este es el bono especial. Quienes entren con un solo pago de 377 a el programa Ser Autor, van a tener el acceso a nuestro programa de radio que vamos a lanzar promediando este curso, que va a Ser Autor, el escritor virtual. Es un programa de radio al cual yo les voy a dar un microprograma, una intervención, una columna a ustedes dentro de mi programa radial a los primeros 10 que entren con un pago único al programa Ser Autor. Y a los primeros 10 que entren a Ser Autor automatizado, les voy a dar, y escuchen bien esto, un espacio radial propio dentro de SDN Radio. Estos son los bonos especiales. Quienes entren al programa Ser Autor van a tener una columna dentro del programa de radio. Y quienes entren al Ser Autor automatizado van a tener un espacio radial propio de media hora para hacer un programa propio. Este es el bono. No sé si lo han escuchado bien. Escríbanme ahí a ver si se cortó, si lo pudieron escuchar, pero creo que esto es un bono único y que no lo van a poder encontrar en ningún otro lado, y que realmente les va a dar un espaldarazo profesional absolutamente trascendental. Ok, bueno, vuelvo atrás entonces, vuelvo atrás. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ahí están los precios. Que me preguntás. Es para el programa Ser Autor, los 6 meses de entrenamiento más los mastermind que les conté, es un solo pago de 377 o pueden elegir la opción de 6 pagos de 77. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquellos que elijan un solo pago de 377 van a tener el bono exclusivo de la columna en el programa de radio, ¿sí? El microprograma radial. Van a tener acceso a eso. Y los que tomen, los primeros 10 que tomen el programa de Ser Autor automatizado,
van a tener un espacio propio radial, un programa propio de radio, ¿sí? Esta es la diferencia. No sé si ahora lo pudiste... Ah, perfecto. Bueno, menos mal que lo pudiste escuchar. Ok, ese es el valor. Muy bien. Entonces, creo que lo único que me queda por mostrarles es el final. Ahí estamos. Yo creo que lo que yo les acabo de contar, lo que les acabo de mostrar es un programa único, un programa que tiene una profundidad de contenido que no existe en ningún lado y con el que yo les puedo garantizar un absoluto espaldarazo, un absoluto cambio como autores, como autoras, un absoluto cuidado de su obra. Yo les voy a dar absolutamente todos los trucos y secretos que sé, que yo he padecido como autor y que yo sé como editor también. ¿Mm? Entonces yo los puedo guiar absolutamente hacia el camino donde ustedes quieren llegar como autores. De eso les doy fe. Van a estar en contacto conmigo permanente. Entonces, tienen un programa de 6 meses de trabajo muy intenso, pero muy apasionante y de grandiosos resultados si ustedes realmente deciden tomar acción. Y los bonos extraordinarios que pueden tener también son únicos. Nadie les va a dar. Ustedes piensen que un espacio radial, para quienes tomen ser autor automatizado, un espacio radial propio vale varios miles de dólares y no se le abre a cualquiera. En este caso, si lo deciden tomar, tienen esa posibilidad en sus manos, ¿sí? Así que, bueno, allí lo tienen, esa es la página a donde ustedes pueden inscribirse y comenzar. Aquellos que se inscriban y realicen el pago van a recibir un mail de bienvenida, de agradecimiento, y nos vamos a poner en contacto vía Skype de manera personal para empezar a diagramar el inicio, que eso va a ser de aquí a una semana, más o menos 10 días. Pero ni bien yo reciba la inscripción de quien lo haga, voy a tomar contacto con esa persona y vamos a tener una horita de charla por Skype para ultimar los detalles para el inicio, confirmar horarios y demás. Así que bueno, eso sería todo y les dejo este pequeño pensamiento mío. No especules jamás ni con tu emoción ni con tu pasión. No mezquines tus pasos hacia el horizonte. No escuches el graznido de los gansos, ni a tu propia mentira acostumbrada. No tiembles más, que ya has sido creado. No enojes a la vida. Ama e inventa, sencillamente. Les agradezco muchísimo haber prestado atención a todo esto. Recuerden que me pueden escribir a salirdelanada@gmail.com para cualquier duda que tengan, para cualquier consulta. Si deciden inscribirse, no pierdan el tiempo porque los bonos son solamente para 10 personas, para los primeros 10, y porque además los cupos del programa Ser Autor son limitados porque se imaginan que esto es muy personalizado y no se puede masificar. Yo puedo atender una cierta cantidad de gente, nada más, para que las cosas salgan bien. Así que me decías, a ver qué me estabas escribiendo. Las clases son una por semana, Paola. Una por semana, entre 2 a 3 horas cada clase. ¿Eh? Y aparte, el mastermind de maratón, eso es aparte, que es uno por mes, que eso también lleva unas 3 horas de trabajo. Esa sería la frecuencia del programa Ser Autor. Ahora, el Ser Autor automatizado es otra cosa, ¿no es cierto? Eso ya es mucho más, queda todo más en mis manos de manera automática para que puedas dedicarte solamente a escribir, a escribir. Bueno, no, dile, yo soy el agradecido por la paciencia, las cuestiones técnicas que tuvieron, por haber estado en este interés. Si tienen amigos y conocidos interesados en este tema, no duden en divulgarlo, no duden en consultarme lo que necesiten. Gracias, Greta, muchas gracias, gracias por estar. Y bueno, próximamente van a recibir seguramente la grabación. Bueno, un cariño, que estén muy bien y estoy para lo que ustedes necesiten cuando quieran. Muchas gracias por estar.